Empezamos con la serie. ¿Quién me recuerda la serie? ¿En qué serie estamos? Somos una iglesia con propósito. Somos una iglesia con propósito. A ver, valga la redundancia. El propósito de esta serie, Somos una iglesia con propósito, en primer lugar es que estoy haciendo un repaso de cosas antiguas de nuestra iglesia para volver a refrescarles la memoria cuál es nuestro ADN como iglesia, para dónde vamos. Y para los nuevos, para las personas que hace poco nos están visitando, quiero que sepan quiénes somos, que usted sepa en dónde está, cuál es nuestra filosofía ministerial, cuál es nuestro enfoque, hacia dónde vamos, como iglesia, qué somos, cómo somos, para dónde vamos, cómo funcionamos. Entonces tuve varias reuniones, varias charlas de introducción, y lo que hicimos ya la vez pasada fue dar el primer propósito, y es que somos una iglesia que estamos para adorar. Una iglesia con propósito es una iglesia que adoramos juntos, y dimos toda una predicación sobre eso. Hoy vamos a hablar de nuestro segundo propósito como iglesia: confraternizando juntos. Confraternizando juntos, ese va a ser nuestro tema de hoy. Les invito a abrir sus Biblias, también pueden mirarlo en la pantalla. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. ¿Están conmigo? 2. ¿Van conmigo? Mejoró. Salmo 133, versículo 1, versión Nueva Traducción Viviente. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven. ¿Cómo? En armonía. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Yo me aprendí este versículo hace casi 30 años atrás. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Versión Reina Valera del 60. Así me lo aprendí hace muchos años. En esta versión me encanta cuando dice qué maravilloso, qué agradable. Pero no es solamente cuando los hermanos están juntos. Podemos estar juntos, pero no en armonía. Hay que estar juntos cuando conviven. ¿Cómo? Juntos, pero aquí en esta versión dice y en armonía. Bien, cuando hablamos de una iglesia con propósito, iglesia, todos tenemos que saber, como hemos venido diciendo en esta serie, que Dios nos creó para que nosotros vivamos unos propósitos especiales que Dios ha diseñado para nosotros en esta tierra. Estuvimos hablando precisamente de esos 5 compromisos grandes, de esos 5 propósitos grandes. Lo hemos hablado por años en la iglesia, ahora los estamos recordando. Hay 5 propósitos que son eternos, hay 5 propósitos que son lo más importante que Dios quiere que yo haga en esta tierra, y de eso es que estamos hablando. Número 1, la adoración. Número 2, la comunión, el compañerismo, que lo hemos llamado confraternizar juntos. La vez pasada dijimos adorando juntos, adorar juntos. Ahora estamos hablando confraternizando juntos. Usted debe de saber que Dios nos diseñó para que vivamos en comunidad. La vida es para ser compartida. Yo no fui creado para ser una isla. Yo no fui creado para estar solo. Así tengamos personalidades diferentes, así usted sea una persona muy introvertida, que no le guste mucho socializar con otros, no importa que sea introvertido, introvertida, Dios te diseñó para que crezcas pero con otros, para que puedas desarrollar todo tu potencial, vivir lo que Dios ha diseñado para tu vida, pero es juntos, es vida en comunidad. La intención de Dios, mis amados, la intención de Dios para nosotros es que experimentemos esa vida espiritual, pero que la experimentemos juntos. Por eso aquí hacemos mucho énfasis en esta iglesia, en esta comunidad, que debemos de estar muy juntos, en grupos pequeños, viniendo el fin de semana, en un ministerio. Y la Biblia, cuando habla de estar juntos, mis amados,
la Biblia llama a esta actividad de estar juntos, lo llama comunión. Tengamos comunión los unos con los otros. Eso es lo que la Biblia llama comunión. Es una palabra más especial que compañerismo, porque el compañerismo es una palabra un poco más secular. Se puede usar, hay que tener compañerismo, pero cuando hablamos de que hay que tener comunión, la palabra comunión es algo más de intimidad, es algo más personal, es algo más cercano, no simplemente compañerismo. Entonces, en el día de hoy, el problema es que esa palabra de compañerismo, y aún en algunos casos comunión en algunas iglesias, la palabra ha perdido ya mucho significado. Algunos creen que tienen comunión porque de pronto se quedan al final de la reunión charlando un momentico, o porque de pronto hay una comida juntos y que entonces ya que como comemos juntos, nos reímos juntos, que ya tenemos comunión. No necesariamente. Uno a veces puede tener momentos de compañerismo, pero no necesariamente hay comunión en esa actividad. Por eso, lo que necesitamos nosotros como iglesia es entender que nosotros necesitamos aprender lo que realmente es tener comunión los unos con los otros. Y sobre todo cuando empezamos a venir a la iglesia, empezamos a asistir a las reuniones de adoración, ahí es donde empezamos a experimentar el valor tan grande que es estar con otros hermanos en la fe. Porque solitos es muy difícil crecer espiritualmente. Yo no voy a decir que no se pueda crecer. Se puede crecer algo se puede crecer, pero no se va a crecer como Dios quiere que nosotros realmente crezcamos. Por eso, cuando hablamos de experimentar la vida juntos y en armonía, eso incluye varias cosas. ¿Qué tiempo faltaría hoy para hablar con ustedes todo lo que incluye realmente el tener comunión, el tener vida juntos? Esto incluye, y voy a mencionar varias cosas, incluye amar desinteresadamente, incluye compartir sinceramente, incluye servir prácticamente, incluye dar sacrificadamente, incluye consolar comprensivamente, y todos los mandamientos que la Biblia dice los unos a los otros. Hay unos 50 unos a otros en el Nuevo Testamento. Quisiera dar una serie, como les dije en estos días, espero que el Señor me dé la oportunidad de hacerlo, una serie de los unos a los otros, porque hay muchas referencias en la Biblia. Entonces, en lo que concierne a la comunión, cuando queremos tener comunión, iglesia, escuche esto, cuando yo quiero tener realmente ya una comunión estrecha con otros hermanos en la fe, el tamaño del grupo importa. Escuche esto que estoy diciendo. El tamaño es importante hablando de la comunión, porque cuanto más pequeño sea el grupo, más comunión vamos a tener. Voy a volver a decir eso para que lo pueda digerir. Entre más pequeño el grupo, mejor comunión vamos a tener. Renzo, ¿y entonces? ¿Con eso que acaba de decir, qué hacemos? Entonces, como iglesia, ¿vamos a seguir creciendo o no vamos a seguir creciendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? ¿Ustedes la saben? Sí, Marta, ¿cuál es? Los grupos pequeños. Entonces, podemos seguir creciendo, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, podemos seguir creciendo. Pero entre más grande, nuestra iglesia también tiene que crecer más pequeño. Y más pequeño, ¿sabe cómo? Teniendo grupos pequeños. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo ya por algunos años. En este momento estamos recibiendo una capacitación. Los miércoles un grupo acá de líderes que están con la visión, precisamente, algunos ya han tenido la experiencia de abrir grupos pequeños, otros se están capacitando para abrir grupos pequeños. Por favor, iglesia, levante la mano las personas de hoy que están asistiendo a la capacitación de grupos pequeños. Levanten su mano, por favor, miren, todos los demás, miren las manos levantadas. Ok, muchas gracias. Pueden bajar su mano. Estamos capacitándonos.
Nosotros hemos llegado aquí a tener hasta unos 30 grupos pequeños. Ahora lo que estamos haciendo es haciendo una especie de reingeniería. Nos estamos volviendo a capacitar, estamos puliendo detalles. Estamos viendo un material precioso sobre lo que es el manejo de grupos pequeños, pero nosotros ya llevamos años con experiencia en grupos pequeños. Y lo que hemos podido ver a lo largo de los años es que cuando un grupo pequeño no pasa de 12 personas, 10 personitas, 8 personitas, ahí es donde se da una verdadera comunión. Porque usted viene a la iglesia el fin de semana, esta es la celebración, aquí venimos, nos alimentamos de la palabra, adoramos juntos, cantamos y hacemos muchas actividades juntos. Es importante, pero necesitamos vivir el propósito de la comunión. Y el propósito de la comunión, donde se vive más efectivamente, es a través de los grupos pequeños. Porque en esos grupos pequeños, cuando ya el grupo pasa de 10 personas, es muy difícil ya participar, y sobre todo que hay algunas personas que en los grupos pequeños se toman la palabra. Ustedes saben que hay personas que de pronto son muy locuaces, es decir, hablan mucho, y a veces el calladito, el tímido, el que casi no habla. Cuando el grupo es demasiado grande, ese grupo lo puede solamente 2 o 3 personas son los que hablan en todo el grupo. Entonces, cuando el grupo es pequeño, el callado, el tímido, el introvertido tiene más posibilidad de ¿qué? De compartir. Y es menos amenazante, Entonces, por eso estamos animando a seguir con este modelo, nos estamos preparando para... De hecho, cuando tenemos grupos pequeños y por espacio de varios años, cerca del 90% hemos logrado en algunas oportunidades que cerca del 90% de la iglesia se vincule a grupos pequeños, asistan a grupos pequeños. Nosotros somos una iglesia no con grupos pequeños, no, somos una iglesia de grupos pequeños. Por eso nosotros en semana no tenemos muchas actividades, porque las actividades de semana son los grupos pequeños. Entonces, y ya venimos el fin de semana a tener nuestra celebración. De hecho, Jesús es el modelo. Jesús fue el que nos enseñó esta metodología. Jesús, cuando arrancó el ministerio, de pronto nosotros, si hubiéramos sido Jesús, hacemos las cosas al revés. Tantas multitudes, aprovechamos las multitudes para hacer ministerio. No, Él no aprovechó las multitudes para hacer ministerio, porque con las multitudes es muy difícil tener comunión. Él aprovechó fue los grupos pequeños y desarrolló un equipo de trabajo pequeño. Desarrolló un equipo de 12 personas que realmente fueron 11, porque sabía que uno de ellos le iba a traicionar, que era Judas. Él lo sabía desde el comienzo. O sea, tuvo un equipo de 11 personas realmente. Y él funcionó así con un grupo pequeño. Eso fue lo que tuvo éxito y el Señor lo sabía. Él es Dios, Él es sabio en todo lo que hace. Él pudo haber escogido, es más, Él pudo haberse quedado trabajando con los 72, o algunas versiones bíblicas que dicen 70, que era otro grupo de discípulos alterno al equipo de 12. Y Él hubiera podido quedarse trabajando con los 72. No lo hizo, trabajó con el grupo pequeño. Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Eso lo vemos con Pablo. Cuando Pablo trabajaba tenía grupos pequeños de 5, 6, 7 personas. Aquí no estamos hablando de números. Nosotros no creemos en esos rollos por ahí que la visión de los 12. No, nosotros no caminamos con eso. Así que si alguien viene de alguna visión así, con todo respeto, no, eso no se trata de que haya un número perfecto. No, 8, 9, 10, 11, lo que sea. Pero que sea el grupo pequeño, un grupo pequeño. Eso es lo que nosotros tratamos de decir con esto, un grupo pequeño. Entonces, cuando hablamos de un grupo pequeño, el grupo máximo que le decimos aquí a los grupos pequeños en la iglesia, lo máximo que usted puede permitir que su grupo llegue es a 15 personas, es lo máximo, pero ya cuando esté a punto del grupo multiplicarse, porque ahí entonces va a quedar un grupo de 7 y un grupo de 8. Es decir, grupos pequeños. Siempre la idea es que nos sigamos multiplicando. Ustedes saben que el cuerpo de Cristo, como el cuerpo nuestro, es una realidad, es una colección de células pequeñas. Nuestro organismo está compuesto de células, millones y millones de células, que tienen que trabajar en armonía, tienen que trabajar en equipo. Una célula que se enferme
viene la enfermedad al cuerpo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Nosotros como iglesia, la idea para poder ser sanos, debemos funcionar a través de grupos, llamémoslo célula, nosotros lo llamamos rebaño, nosotros lo llamamos grupo pequeño, nosotros lo llamamos grupos de pastoreo. No importa el nombre, no importa. Hay muchas formas de llamarlo, otros lo llaman grupos familiares, no importa el nombre. Lo importante es reunirnos en grupos pequeños porque ahí es donde ocurre la verdadera comunidad y no tanto en las reuniones grandes. Alguien dijo que si imagináramos a la iglesia como un barco, como un gran navío, básicamente estaríamos hablando que los grupos pequeños serían los botes salvavidas. Entonces eso es lo que queremos, grupos pequeños, botes salvavidas, donde las personas que vayan llegando a nuestra comunidad se puedan incorporar a nuestra iglesia a través de estas reuniones que tenemos, pero también a través de grupos pequeños. Nosotros tenemos reuniones de hombres, tenemos reuniones de mujeres, tenemos reuniones de parejas y estamos haciendo fuerza, estamos orando para poder tener grupos pequeños de jóvenes, solo de jóvenes, y estamos orando para tener grupos pequeños solo de niños. Y estamos orando para que Dios levante líderes en medio de la iglesia. A propósito, les cuento, iglesia, que ya estamos en este momento trabajando, hay un equipo de líderes que nos estamos reuniendo para lanzar en octubre el grupo de universitarios. En octubre, grupo de universitarios. En su primera fase serán universitarios hasta los 24 años, en su primera fase. Hasta los 24. Si pasó de los 24, hable con nosotros, a ver qué hacemos. Puede ser que de pronto está por cumplir 25. Pero la idea es en la primera fase trabajar con universitarios jovencitos, porque tenemos todo un material para compartir con ustedes. Así que desde ya estamos animando a los universitarios. Ahorita tuve la oportunidad de hablar con Diego, tengo que hablar con Teresa para planear juntos qué vamos a hacer con nuestros jóvenes en nuestra iglesia, cómo podemos ayudarles mejor. Bien, entonces, siguiendo con nuestro tema, Dios ha hecho una promesa hermosa en lo que tiene que ver con la comunión, en lo que tiene que ver con la vida juntos, y lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20, ¿qué dice? Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Estaríamos en serios problemas si el versículo dijera que pues donde se reúnen 200, 300 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Estaríamos en problemas. Pero el requisito del Señor no es 200 ni 2000. El requisito del Señor es donde hayan ¿cuántos? 2 o 3. Y me encanta cuando dice 2 o 3. De ahí pudiéramos sacar toda otra predicación, pero no puedo. Pero 2 aún aplica ya a pareja. El hogar, la familia, es poderoso cuando estamos juntos, la comunión juntos. Y esto tiene aplicación a los grupos pequeños. Ahora, desafortunadamente, aun cuando sea parte de un grupo pequeño, voy a decirle también algo para los que ya llevan muchos años asistiendo a grupos pequeños. Voy a decirles una verdad, porque esto es repaso para ustedes, esto es repaso. Voy a decirles una verdad que usted ha escuchado ya varias veces. Y lo que le quiero decir es que el asistir a un grupo pequeño tampoco garantiza que usted tenga comunión. Porque la comunión tiene que ser algo intencional. No es solo asistir al grupo. Usted tiene que realmente hacer cosas para poder desarrollar ¿qué? Amistad, compañerismo en esa célula, en ese grupo pequeño. Y muchas veces, mis amados, ustedes saben que a veces hay grupitos que están ahí atascados, solamente se reúnen cada 8 días, pero son muy superficiales, no hay profundidad en sus relaciones, no hay ese apoyo mutuo, no hay ese interés realmente el uno por el otro. A veces hay problemas, a veces hay dificultades y usted ni se da cuenta
Solamente a la otra semana que llegó el grupo, de pronto se viene a dar cuenta que hay problemitas con alguna oveja. Esos son grupos superficiales. Entonces mire que el hecho de asistir a un grupo pequeño no garantiza que haya una verdadera comunión, una comunión genuina. Entonces voy a compartir hoy una introducción bastante larga, entonces solamente voy a compartir 2 puntos hoy, porque hice una introducción muy larga. Entonces voy a compartir con ustedes cuál es la diferencia entre la comunión, una comunión genuina, una comunión verdadera y una comunión superficial. Voy a compartir hoy y la próxima semana, mediante Dios, voy a continuar con este tema. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión genuina y una comunión superficial? Aquí va, primer punto. En la comunión genuina, las personas experimentan autenticidad. En la comunión genuina, las personas experimentan ¿qué? ¿Qué experimentan? Autenticidad viene de auténtico, genuino. La comunión auténtica, estamos hablando, no es tener una conversación superficial. La comunión auténtica, verdadera, es compartir genuinamente, escuche esto, de corazón a corazón. Eso es una comunión verdadera, corazón a corazón. Estamos hablando cuando ya yo entro a un nivel de comunión donde yo me abro a las otras personas. Por eso, si usted solamente asiste, ahí no hay todavía una comunión verdadera. Y esto ocurre, ese corazón a corazón, realmente ocurre, mis amados, cuando compartimos desde lo más profundo de nuestro ser. Ocurre cuando las personas comparten sinceramente acerca de quiénes son, cuando en el grupo comparten realmente qué está pasando en sus vidas. Cuando en ese grupo pequeño llega usted a un momento tal de intimidad que usted puede compartir en ese grupito lo que está pasando en su hogar, lo que está pasando en su familia, lo que le está pasando a usted a nivel personal, sus propias crisis. Porque ahí está, mis amados, el éxito de salir adelante en la vida espiritual. Ustedes saben que yo he mencionado muchas veces que la vida no es fácil. Esas iglesias que enseñan pura prosperidad, que no enseñan sino riquezas y no enseñan sino cosas por allá extraordinarias, se les olvida que a la iglesia hay que hablar de que nosotros sufrimos en esta tierra. En esta tierra el mismo Jesús nos advirtió: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero ánimo, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. La vida no es fácil, la vida es dolorosa. Y si usted apenas está empezando la vida, jóvenes, si me están escuchando, yo no estoy aquí, obviamente, estoy aquí profetizándoles cosas malas, mucho menos que tal, pero yo les puedo garantizar que a medida que vayan pasando los años, usted va a tener muchos problemas. Porque la vida es así. Y cuando se case, tenga hijos, sí que se le van a aumentar los problemas. La vida es así. Y todos aquí damos testimonio de que es así. Si aquí hay alguna persona que se pueda colocar de pie y decir: yo nunca tengo problemas, nunca he tenido dificultades, tengo la familia donde jamás hay dificultades, colóquese de pie. Y lo despachamos de aquí rápido porque usted nos va a molestar aquí y nos incomoda aquí. No, mentira. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Entonces, cuando uno en el grupito pequeño, uno habla, uno dice: venga, apóyeme que tengo este problema con mi hijo, o cuando usted dice: ya tengo este problema con mi cónyuge. Qué bueno cuando ya hay otras personitas que me están ayudando, pero para que me puedan ayudar, yo tengo que compartir mis heridas. Yo tengo que revelarle a otros mis sentimientos, y ese es el problema, que muchos de nosotros no somos buenos para tener relaciones profundas con otros de amistad. Colocamos barreras, colocamos máscaras, y la gente lo único que nos ve es, lo ven a uno, no. Es decir, a mí me ven y dicen: no, Renzo, ¿qué problemas va a tener Renzo? Pero la procesión, como dice el argot popular, va por dentro. Entonces, tener comunión
verdadera, la comunión genuina, donde podemos experimentar autenticidad, se da cuando yo puedo compartir de mis fracasos, cuando puedo compartir de mis dudas en ese grupo, cuando puedo reconocer que tengo miedos, cuando puedo reconocer ante otros que tengo debilidades, cuando le puedo decir a mis hermanos, apóyenme en oración, que yo estoy mal. Necesito oración. Y a veces uno pide oración no porque esté mal, pero uno sabe que de pronto las fuerzas como que están flaqueando. Venga, apóyeme en oración, yo necesito fortaleza. A veces uno siente esos ataques espirituales porque nosotros somos una iglesia que creemos también en la guerra espiritual. No vemos demonios por todos lados porque eso tampoco ni tan ni muy, pero sí creemos que hay una realidad espiritual. Y a veces uno siente esos ataques del maligno. Uno necesita abrir el corazón y pedir a otros que oren por uno. El problema cuando no hay comunión verdadera es que usted se sienta y todos tan lindos, tan bellos, como que si nadie tuviera problemas. Y nunca comparten a un nivel más profundo. Eso es lo que yo llamo de grupos superficiales. Entonces, por eso les estoy animando a que tengamos una comunión más estrecha entre nosotros. La autenticidad es exactamente lo opuesto a lo que uno a veces encuentra en algunas iglesias. A veces uno llega a ciertas iglesias y hay ovejas que comparten con uno, y en lugar de encontrar a veces un ambiente de autenticidad, de humildad, lo que a veces uno encuentra es un ambiente de orgullo, de hipocresía, a veces es una cortesía y una amabilidad, pero superficial, que uno siente como que es fingida. Uno siente cuando alguien se sonríe con uno fingidamente. No, lo que llamaban, esta propaganda no la volvieron a dar. ¿Se acuerdan cuando la sonrisa persone? A veces uno ve esa es una sonrisa persone, esa sonrisa no es genuina, y a veces uno encuentra eso en algunas iglesias. A veces la conversación es muy trivial, son conversaciones muy superficiales, las personas se ponen máscaras, no bajan su guardia y actúan como que si fueran los súper espirituales. Uno habla con esa gente, Dios mío, esta gente anda es por las nubes. Y se siente uno como el más mundano y el más pagano y el más carnal hablando con esa gente porque son tan espirituales. Porque claro, nunca hablan de problemas. Y uno les pregunta a todos, ¿y usted cómo está? Bien, y mejorando. Mejor imposible. Mejor imposible. Entonces, ¿uno qué va a orar por esa gente? ¿Cierto? Mejor imposible, pues ¿qué va a orar uno? Entonces, cuando uno sí abre el corazón y uno sí dice, yo tengo problemas, yo tengo dificultades, eso es donde uno empieza a experimentar comunión genuina. Y es solamente a medida que nos hacemos más abiertos con nuestras vidas que experimentamos esa comunión. Miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 y versículo 8. Primera de Juan. Los que están buscando en la Biblia, le doy una ayudita, está antes de la segunda de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Listos? Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire lo que dice el 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Ese hermanito, hermanita, que ese nunca nada, ese nunca peca. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es un mentiroso. Es que empezando, mis amados, hablo aquí para los más nuevos, empezando que la Biblia habla de categorías. Y uno peca, hablando peca. Es decir, con las palabras donde uno más peca. Y peca todavía mucho más con el pensamiento. Con el pensamiento. Y pecamos de obra, de acción, de conducta. Pero hay un pecado gravísimo que a veces no lo enfatizamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ese versículo me lo aprendí yo hace años cuando empecé en los caminos del Señor. Daban un programa que se llamaba Saúl en la olla.
Entonces yo decía con ese versículo, estamos en la olla, porque todos estamos graves. En cualquier parte clasificamos de palabra, pensamiento, conducta, y por no hacerlo bueno, y a veces clasificamos en las 4. Entonces, ¿cómo nos vamos a considerarnos super santos? No, Señor. Nosotros necesitamos decirle a nuestros hermanos en la fe que nos ayuden, que nos apoyen en oración, y yo tengo que compartir mis debilidades. Si yo comparto mis debilidades, los demás me van a ayudar. Si yo me reúno en un grupo de varones y a los demás varones empiezo a abrir mi corazón y llega un momento en que comparto mis debilidades, ellos me van a ayudar, y muchos de ellos van a decir, yo pasé también por eso, Reus. Yo pasé por ahí también. Mira, yo hice esto y aquello. Y ahí es donde uno empieza a tener ¿qué? Apoyo. Ya esa relación ya no es tan superficial. Entonces, el mundo a veces piensa que la intimidad solamente ocurre en la oscuridad. Pero Dios dice en este versículo que la intimidad ocurre es en la luz. En la luz, mira el contexto del versículo 7, ahí habla de la luz. Usamos la oscuridad, generalmente se usa es para esconder cosas, hacer cosas mal hechas. Usamos la oscuridad para esconder nuestras heridas, nuestras faltas, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros defectos, pero es en la luz, amados, que sacamos esos problemas, exponemos, admitimos la realidad de quiénes somos. ¿Sabe cómo se llama? Hay una palabra en psicología que se utiliza para lo que yo estoy hablando, y es que hay que ser vulnerables. Yo tengo que ser vulnerable, yo tengo que mostrarme como soy. Por supuesto que no es que yo desnude mi corazón ante todo el mundo, no, eso no es así. En los grupos pequeños, uno con todo el mundo no le dice las cosas. Hay ciertas cosas que solamente uno escoge ciertas personas para hablarle de esos problemas. Pero usted y yo necesitamos de un grupo pequeño en donde abrir nuestro corazón. Entonces, es de esperarse que para ser auténtico se necesitan 2 cosas. Con todo lo que ya me han escuchado, esto de ser vulnerable no es fácil. Yo tengo para decirles que yo hasta hace pocos años tenía problemas con esto. Y cuando yo hablo de esto es porque estoy mostrándoles que yo también soy vulnerable. Y eso se los he enseñado a ustedes con mi iglesia hace muchos años. Yo era muy cerrado para compartir mis cosas. Yo colocaba ahí un caparazón. Yo no era vulnerable. Yo le doy gracias al Señor que Dios ha colocado en mi camino personas especiales. Uno de ellos que puso hace muchos años en mi camino, hace más de 10 años, lo puso en mi camino el misionero Felipe Webb. Y él fue una de las primeras personas que empezó a enseñarme que yo tenía que aprender a ser un poco más vulnerable. Cuando me dijo eso por primera vez, duro, porque que le digan a uno las cosas duele. Y más cuando uno es cerradito, ¿no? Y ahí entendí yo que sí, yo era muy cerrado para abrir mi corazón. Y empecé a trabajar en eso. Y ya no tengo problemas de reunirme con un grupo de amistades y contar mis cosas, no tengo problemas. Para eso se necesitan 2 cosas. Número 1, valor. Y si usted quiere utilizar la palabra valor de otra manera que nunca se le olvide, si puedo utilizar una palabra vulgar, fuerte, paisa, usted ya la sabe. Berraquera. Valor, berraquera. Valor y humildad. Humildad. Porque la humildad es para yo poder reconocer que tengo problemas. La humildad derriba el ego, el orgullo, donde queremos aparentar lo que no somos. Por eso, cuando hablamos de esto, mis amados, significa encarar nuestros temores, a ser expuestos, significa encarar ese temor, a ser rechazado, a ser herido una vez más. Por eso muchas veces decimos, no le vuelvo a contar a nadie. De pronto nos hirieron y nos fue mal contando. Pero podemos volverlo a intentar, ¿cierto? Entonces, hablando de esto, mire lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dice algo más. Santiago 5, 16, hablando de la comunión genuina, verdadera, nos dice, confiésense los pecados, ¿cómo dice? Que se los confiese a un sacerdote, a un pastor. ¿Qué dice la Biblia? No es a un pastor, no es a un sacerdote,
No. Aquí mire lo que dice la Biblia hablando de comunidad. Confiésense los pecados unos a otros. ¿Y qué más dice? Y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Increíble que la palabra confesión se da en el contexto de sanación. Increíble. Cuando yo abro mi corazón, cuando yo confieso mis faltas ante otros, cuando otros también confiesan sus faltas ante mí, cuando nos apoyamos en oración mutua, ¿sabe qué trae eso? Sanidad a nuestro corazón, sanidad a heridas emocionales. Y todos ustedes saben ya, a lo largo de años, esto ya es de conocimiento público, que muchas enfermedades físicas son enfermedades psicosomáticas. Son de muchos problemas, de muchas heridas, de muchos trastornos emocionales que a veces empiezan a reflejar externamente. Tenemos que sanar internamente para poder sanar externamente. Entonces, por eso está diciendo acá que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por eso no le dé temor estar en un grupo pequeño, no le dé temor abrir su corazón, no le dé temor decir, oren por mí. Hay pastores que nunca le dicen a nadie, oren por mí, porque dicen, no, se van a imaginar que yo estoy en pecado. No necesariamente uno pide oración porque está en pecado. Antes, al contrario, uno pide oraciones para no pecar. Ore por mí. Ore para yo poder estar fuerte, ore para seguir adelante en esta lucha. Entonces solamente crecemos cuando nos arriesgamos, y el mayor riesgo es ser sincero con nosotros mismos y con otros. Porque si usted no es sincero consigo mismo, mucho menos va a ser sincera con otras personas. Mire a la persona que está al lado suyo, mírele a los ojos y dígale, hay que asistir a un grupo pequeño de nuestra iglesia. Sí, hay que asistir a un grupo pequeño de nuestra iglesia. Bien, mis amados, ¿cuál es la diferencia entre la comunión genuina y la comunión superficial? Número 1, en la comunión genuina las personas experimentan ¿qué? ¿Qué dijimos que acabamos de decir? Autenticidad. Número 2, en la comunión genuina las personas experimentan mutualidad. Mutualidad, una palabra que casi no usamos, pero es una palabra válida. Mutualidad, ya se las voy a explicar. Mutualidad. La mutualidad es el arte de dar y recibir. Dar y recibir. Es depender el uno del otro. Depender el uno del otro. Eso es mutualidad. Mutualidad. Miren lo que dice Primera de Corintios 12:25, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, les dice: esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen, ¿quiénes? Los unos por los otros. Entonces, cuando hablamos, mis amados, de la mutualidad es el corazón de la comunión. Es la esencia de la comunión. Cuando hablamos de mutualidad, estamos hablando de edificar relaciones recíprocas. Estamos hablando de compartir responsabilidades, de ayudarnos los unos a los otros. Repito otra vez, si usted es una persona que no le gusta mucho reunirse en grupos, que es muy aislado, muy solo, muy sola, por favor entienda que lo que estamos hablando hoy no es un invento mío, no es de Renzo, es el modelo de Dios para nosotros, es el deseo de Dios para nosotros que somos sus hijos y sus hijas. Él quiere que seamos sanos, Él quiere que nosotros crezcamos fuertes espiritualmente, y para hacerlo, en primer lugar tenemos que aprender a adorar al Señor juntos, a Dios juntos, pero también a confraternizar juntos. Pablo dijo algo parecido, se lo dijo a la iglesia de Roma en el capítulo 1, versículo 12. Pablo les dice estas palabras, Romanos 1, 12. Cuando nos encontremos, les dice Pablo,
que les iba a ir a visitar. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe. Mire, quiero alentarlos en la fe. Pero, mira el pero también me gustaría, ¿qué dice la Biblia? Pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y está hablando un campeón espiritual. Está hablando nada menos y nada más que Pablo. Por favor, para mí, después de Cristo, de los seres humanos más grandes que ha pisado este planeta. Para mí, yo sé que hay muchos, Juan el Bautista, Moisés y muchos, pero para mí Pablo, de los grandes que ha pisado este planeta. Y Pablo, semejante campeón espiritual, les está diciendo: yo también necesito que ustedes me alienten. Yo también necesito que ustedes me animen, porque a veces siento desfallecer. Los hijos y las hijas de Dios necesitamos por eso experimentar mutualidad, es decir, responsabilidad de ayudarnos, de edificarnos los unos a los otros. Todos nosotros, iglesia, somos más conscientes en nuestra fe cuando caminamos con otros, cuando convivimos con otros, cuando participamos con otros. Ahí uno es más consciente de la necesidad que tenemos de alentarnos mutuamente en nuestra fe. Es más, iglesia, la Biblia nos ordena que debemos de rendir cuentas los unos a los otros. Hay que rendirnos cuentas entre nosotros. La Biblia nos dice que debemos de darnos mutuo aliento, que debemos de darnos mutuo servicio, mutua honra. Lo que pasa es que es una palabra que ya no se usa mucho en el día de hoy. Mutualidad viene de mutuo. Ya no se usa casi, pero estamos hablando de estos sinónimos de reciprocidad, de ayudarnos, de eso es que estamos hablando. Como les dije ahora, hay más de 50 veces que se nos dice en la Biblia que hagamos diferentes tareas los unos a los otros, pero también nos dice y los unos por los otros. Los unos por los otros. Por eso existimos como iglesia. Y por eso seguimos luchando por esta iglesia. Porque Dios quiere que seamos comunidad. Dios quiere que crezcamos en comunidad. Y vamos a seguir creciendo. Más grandes los fines de semana y más pequeños entre semana. ¿Sí? Ya ahora sí manejamos el asertivo, ¿sí o no? Más grandes los fines de semana en esta celebración. Queremos ver esta iglesia llena, no por verla llena. No, eso no, a nosotros no nos mueven los números. No nos trasnochan los números. No, queremos ver esto lleno porque sabemos que es una forma de ver que nuestra iglesia está creciendo y que hay personas a las cuales podemos ayudar y que Dios quiere que crezcamos porque quiere que su casa esté llena. No es para simplemente sacar pecho y decir nuestra iglesia tan grande, no. Alguien puede tener una iglesia de 20 personas y esa es la voluntad del Señor y ser una iglesia pequeña y hay una iglesia de 2000. Para mí ambos pastores son iguales. Para mí son iguales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la obra del Señor. Una iglesia pequeña, una iglesia grande, Dios sabrá hasta dónde nos dará el copia a nosotros, pero aquí hay mucho para crecer. Ya con esta remodelación, mire todas las personas que caben aquí adelante y mire toda esa nave de allá para llenarla. Así que empecemos a trabajar los unos por los otros, empecemos a preocuparnos los unos por los otros. Y ahí es donde la Biblia dice, mis amados, en Romanos capítulo 12, versículo 19, para entrar en la recta final hoy. Hoy no los quiero cansar mucho. Romanos capítulo 12, versículo 19. Por lo tanto, dice Pablo, procuremos que haya armonía en la iglesia. Empecé con Salmos 133, versículo 1, y estoy terminando con la misma palabra, armonía, pero ya en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, procuremos que haya armonía. ¿En dónde? En la iglesia. Y tratemos de ¿qué? Edificarnos, pero mire la fuerza de la palabra. Edificarnos ¿cómo? Unos a otros. Usted, yo, no somos responsables por todo el cuerpo de Cristo, no señor, pero sí somos responsables al cuerpo de Cristo. Otro trabalenguas, otro asertivo. Yo soy responsable ante los demás, claro que sí, pero no soy responsable por todos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comunica? Entonces la idea es que usted es responsable ante otras personas en su grupo, en su comunidad, de abrir su corazón,
de hacer amistad, tome iniciativas de llamar, tome iniciativas de salir juntos, tome iniciativas de orar. Por eso enfatizamos mucho grupos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La próxima semana vamos a continuar. Quiero a modo de aplicación decir varias cositas breves. Yo tengo que darles este versículo y animarles a que busquen la manera de memorizarlo. Si usted memoriza este versículo, le va a ayudar grandemente en su vida espiritual. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice Gálatas. Ayúdense a llevar los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. El que no ha aprendido a vivir en comunidad, mira ese versículo y una vez dice, por favor, no hay capaz con las mías, con las cargas mías. Ahora para llevar las cargas de otros. Es porque usted todavía no tiene el sentido de comunidad y sobre todo de comunión genuina, porque la comunión genuina es cuando yo abro mi corazón y ya entiendo que yo tengo que dar. Y ahí es donde se aplica la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo empiezo a preocuparme por mi hermano, cuando empiezo a preocuparme por mi hermana, cuando empiezo a preocuparme por mi grupo, por mi comunidad, ¿sabe qué hace el grupo? ¿Sabe qué hace la comunidad? Se preocupan por mí. Eso es recíproco. Eso es más bienaventurado, es dar, ¿cierto? Y ahí donde está el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto por otros, por mí también lo van a hacer. Y una pregunta que va a quedar para ustedes, para que reflexionen a modo de aplicación. ¿Qué paso? Miren la pregunta. ¿Qué paso puedo dar hoy? ¿Qué paso puedo dar esta semana que viene para conectarme con otros creyentes a un nivel más genuino, a un nivel de corazón a corazón? Cada uno haga un plan de trabajo para esta semana. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué pasos va a dar? Porque si no, esto va a ser una charla más, una predicación más. ¿Qué pasos vas a dar para poder tener una mejor comunión con otros hermanos? Y la última pregunta que le voy a hacer es una pregunta que usted se la va a contestar solito. ¿Ya está asistiendo a un grupo pequeño de nuestro redil? Pregúntele a Omar, al que está al lado suyo. Dígale, ¿ya estás asistiendo a un grupo pequeño de nuestro redil? Pregúntele, no me mire a mí, pregúntele. Si le dice que no, ahorita por favor averigüe. Yo le voy a pedir aquí al equipo pastoral, a ver dónde está Marco y dónde está Sandra, por favor. Sandra y Marco, me levantan la mano. Marco, ¿dónde está? Por favor, los necesito ahora al final de la reunión. Sandra, colóquese de pie, por favor. Mire, ahora al final de la reunión, los que no asisten a grupos pequeños van a buscar a Sandra. Y ahorita el equipo pastoral que va a llegar, bien, Marco, allá acaba de llegar Marco también. Finalizando el grupo, los que no asisten a grupos pequeños, hablen con ellos para que los puedan ubicar y decir en dónde se puede reunir en un grupo pequeño de nuestra iglesia. Gracias Marco, gracias Sandra. Quiero, iglesia, invitarle a orar. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a seguir viviendo nuestra visión de ser una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito. Si usted quiere que en su casa tengamos un grupo pequeño, también hable con Marco, hable con Sandra, porque también estamos buscando hogares, casas que abran sus puertas para empezar nuevos grupos pequeños, nuevos rebaños, nuevas células. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos has permitido continuar con este tema, con nuestra serie sobre cómo ser una iglesia con propósito, que somos una iglesia con propósito. Por eso ahora, Señor, queremos pedirte a través de esta oración que nos ayudes a seguir profundizando en este tema. Mientras usted está orando, quiero que escuche solo el piano y eleve una oración al Señor. ¿Por qué no abres tu corazón al Señor? Si te cuesta abrir el corazón a los demás, yo sí te animo a que seas vulnerable ante Dios y que le digas ahí en la intimidad de tu corazón: Señor, perdóname porque
A veces he manejado relaciones muy superficiales, Señor, en el grupo. A veces, Señor, no he tomado la iniciativa para hacer más amistad, para tener más comunión. Perdóname, Señor. Perdóname porque a veces estoy tan metido en mis propios problemas que se me olvida que tu palabra me exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Que tu palabra me exhorta a preocuparme por los demás, a orar por los demás. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Padre, yo quiero pedirte que nos ayudes en nuestra visión de los grupos pequeños. Ayúdanos, Señor, a poder estar haciendo presencia como mínimo en cada comuna de nuestra ciudad de Bello. Ayúdanos a estar en todos los barrios de este municipio haciendo presencia con nuestro redil en un grupo pequeño, en un rebaño, Señor. Levanta líderes en nuestra iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, con el deseo, Señor, de abrir grupos, de liderar grupos, de estar al frente de un grupo, Señor. Levanta, Señor, esta visión en medio de nuestra iglesia. Bendice, Señor, el equipo que se está formando, capacitando los miércoles, cada 15 días. Señor, ayúdales, dales pasión por esta visión de los grupos pequeños, porque es la única forma de experimentar comunión íntima, verdadera, genuina. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque tú has sido bueno con nosotros, muy bueno, al llevarnos hasta este día de hoy. Gracias porque hasta aquí has sido fiel y bueno con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de estar juntos como familia, con hermanos y hermanas en la fe. Adoremos, exaltemos, glorifiquemos el nombre del Señor. Iglesia.